Es mucho lo que siempre trae a la memoria el concepto de evaluación, y más cuando está referido a evaluación educativa. Como hay expresiones que se han dicho, ¿verdad?, que lo que no se mide no existe, y todavía peores, aún por autoridades educativas, que dicen que lo que no se evalúa no existe, considerando que la evaluación es únicamente medición. Y yo creo que ahí hay un reduccionismo fuerte. Es que este reduccionismo no solamente viene por la evaluación, sino viene desde el concepto mismo de educación, ¿verdad? Se identifica sin más educación con escuela. Sí. Escuela con aprendizaje. Aprendizaje con lo que viene en los libros de texto. Evaluación con lo que preguntamos sobre el libro de texto en un examen. Y evaluación con una nota numérica, un número que califica a esta persona evaluada con 7 u 8 dependiendo de lo que contestó en ese examen. Entonces es un reduccionismo grave y ni siquiera nos estamos planteando los fines de la educación. Sí, sería mucho más grave. Sí, yo recuerdo en una ocasión que discutíamos sobre qué se pretendía evaluar o medir en las pruebas que ponía la Secretaría de Educación, que la respuesta fue muy clara, pues los aprendizajes y de dónde sacan para hacer esto, lo que está en el libro. Y es un poco ridículo que lo que yo contesté. Yo te puedo hacer un examen ahorita sobre qué libro quieres de primaria, primero, segundo, tercero de primaria, y yo hago que repruebes. Y yo te puedo decir, está en el libro. Sí, a ver, en la página 17 del libro de tercero de primaria de matemáticas, ¿cuántas N's hay en la página 17? ¿Cuántas N's? No, pero pues eso, ¿cómo? Bueno, pues digo, está en el libro, ¿no? Que no se te ocurrió contarlas, pues es problema tuyo, pero eso es lo que yo quiero preguntar, ¿no? Sí, pero es absurdo. Bueno, ¿cuánto de lo que preguntamos es o no absurdo? ¿Y absurdo para quién? ¿Verdad? Es muy subjetivo también el instrumento que tú hagas para medir, y ni siquiera sabes lo que estás midiendo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente miden las pruebas? ¿Los aprendizajes o lo que quienes responden esas pruebas saben de lo que yo quiero preguntarles, o de, no sé, de la capacidad que tienen los estudiantes para entender la pregunta que yo les estoy poniendo en el examen? El examen se ha vuelto un verdadero ritual, tanto en las pruebas que se realizan para acreditar instituciones educativas, como en los exámenes escolares, universitarios, tiene su ritual. Recuerdo cuando yo era maestra de preparatoria, cómo en una escuela muy grande se clasificaba a los niños en los exámenes, a los jóvenes, los de primero de prepa, los de segundo y los de tercero, en un solo salón, por filas, para que no se fueran a copiar en los exámenes. Pero era un verdadero ritual, era una semana de exámenes. Y entonces aquí tenías esta fila de primero, estos son de segundo y estos son de tercero, entonces no podían copiarse. Y había 1 o 2 vigilantes en esos exámenes. Bueno, había estudiantes siempre de 10 y uno puede recurrir a su propia experiencia de niño para ver qué tal pasaban los exámenes. Los que teníamos muy buena memoria seguramente teníamos muchos 10, porque eran estas pruebas de opción múltiple o de opción única, en donde ya la respuesta venía y tú tenías que escoger
Aquí una lista de autores, por ejemplo, en literatura, y aquí una lista de obras. Cervantes, aquí el Quijote. Aquí eran pruebas muy, muy sencillas para algunos. Otras que ya era de resolver problemas ya no eran tan sencillas. Pero para todo esto se echaba mano de un verdadero ritual de vigilancia represiva. Algunos estudiantes, especialmente para los exámenes de ingreso a la universidad en el mundo, están sufriendo un estrés gravísimo. Leí hace unos días que en Corea, que tiene de los más altos índices de calidad educativa, de la que luego vamos a hablar, el 40% de los estudiantes dicen que han tenido tentación de suicidarse frente al estrés de los exámenes de admisión a la universidad. ¿Qué porcentaje? 40. 40. 4 de cada 10 es terrible. Que es terrible el estrés. Y hay, bueno, no recuerdo ahorita la tasa de suicidios en Corea del Sur, que es uno de los países que admiramos en México cuando hacemos las pruebas internacionales, que nosotros estamos en los últimos lugares de la OCDE, de los países de la OCDE, y Corea del Sur, junto con Finlandia y con otros, están en los más altos lugares. Entonces, habría que analizar si se necesitan estos rituales que provoquen tanta tensión y si es tan fiable el instrumento para realmente hacer que lleguen los mejores y qué pasa con los que no llegan. Y toda esta cuestión me parece que son problemas muy serios que está planteando la evaluación de los aprendizajes como la estamos haciendo. Sí, porque si aún en física hay aspectos que son imposibles de determinar, como en algo que es tan complejo como el ser humano o como el aprendizaje del ser humano, queremos ser simplistas. Si tú me contestaste esto, está bien. Si me contestas otra cosa, está mal, ¿no? Y yo creo que aún en estos nuevos métodos que están descubriendo de hacer exámenes con opciones de muy alta capacidad discriminatoria, ¿verdad? La capacidad de comprensión de lo que está preguntando pues es sumamente difícil, ¿no? Esto por una parte. Pero por otra parte, seguimos pensando que la realidad, y para los exámenes, ¿verdad?, está segmentada en sectores y en disciplinas. Entonces, si tú puedes sacar muy buenas calificaciones en matemáticas, pero la aplicación de esta matemática en tu vida diaria no tiene ningún significado. ¿Sí? Infinidad de veces me he encontrado con maestros de matemáticas, físicos, que cuando uno les hace una simple pregunta como, por ejemplo, ¿por qué llamamos a los números cuadrados? Y se extrañan, ¿no? De que uno pregunte por los números cuadrados, y si hay números triangulares, y si hay números pentagonales y hexagonales, se quedan así fuera de onda, ¿verdad? Y tú dices, claro, porque eso no tiene significado en tu vida. Como no, si yo multiplico un número por sí mismo, tengo el cuadrado. Sí, pero no se trata de eso. Se trata de que tú estás aislando una realidad, un fenómeno de la realidad en la que esto se desenvuelve. Y es lo que sucede muchas veces en los exámenes, ¿verdad? Que no sabemos qué estamos midiendo porque estamos sacando una situación fuera de su contexto, donde no significa nada, ¿no? ¿Cuál es la capital de Afganistán? Pues lo sacaste de contexto. ¿Sí? ¿Para qué quieres saber la capital de Afganistán? O cosas por el estilo, ¿no? Que luego se cae en el otro prurito de decir, no, yo no hago exámenes de esos que llaman de opción múltiple. Yo lo que hago son, hazme un ensayo.
¿Y qué pasa? Porque ahí lo subjetivo está totalmente expresado tanto en el que hace el ensayo como el quien califica el ensayo, ¿verdad? Entonces, aquí es un problema muy serio que exige mucha reflexión y desde el punto de vista educativo, no perder de vista que la evaluación tiene que ser considerada en función de los grandes fines de la educación. Sí, esto tiene que ver otra vez con la supuesta objetividad, porque se han puesto de moda esta forma de examinar porque teóricamente es más objetiva que otros. También permite calificar más rápido los exámenes porque son más sencillos, los puede calificar la computadora, etcétera. Pero lo que tenemos que analizar es qué tanto son el mejor instrumento para lo que vamos a ver cuando propongamos lo que consideramos que es la evaluación o cómo debería ser.